Hola, ¿qué tal? Esto es Ministerios Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, pues como lo dijimos, hoy vamos a continuar con estuvimos viendo el estudio de los apócrifos, de los canónicos y de los que la iglesia tradicional llama deuterocanónicos. Y estamos poniendo, por ejemplo, el libro de Sabiduría, capítulo 12 al 15. Y bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 13. Dice la palabra de Dios, como le dijimos, puedes igual revisar si tú tienes tu Biblia, Torres Amat o Nueva Jerusalén, puedes revisar los textos que estamos leyendo, pero la versión que nosotros estamos utilizando es la Dios habla hoy, que está aceptada por el episcopado mexicano y por la iglesia evangélica. Entonces es aceptada por el cristiano y el católico indistintamente. Y bueno, vamos a continuar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo, vamos a orar y vamos a que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor bendito, le doy gracias por la oportunidad otra vez, Señor, de poder compartir esta palabra. Señor, sabemos que estamos hablando de un libro que no está dentro del canon bíblico, que no es inspirado por el Espíritu Santo, pero sabemos que podemos aprender de él, Padre bendito, que usted nos va a guiar a toda verdad en este libro, que puede ser, que va a ser de sorpresa para el cristiano que nunca lo ha leído, pero también para el católico que no sabía lo que decía este libro y que está solamente en su Biblia. Gracias. Un abrazo a cada uno de los que nos ven, que pueden ser cristianos, católicos, de la fe que tengan. No estamos, Dios no vino a llamar religiones, sino a verdaderos hijos, y tenemos que volvernos a su palabra para saber lo que es ser un verdadero hijo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues estamos ya en el capítulo 13, vamos a estudiar el 13 al 15, no sé si he oído el tiempo porque estamos haciendo videos cortos, aunque la verdad es que como ya tenía algunas semanas que no había hecho el de la lectura de la palabra, pues sí nos tardamos una hora con el anterior video, pero lo vamos a tratar de hacer breve, unos 15-20 minutos. Si solamente leemos el capítulo 13, pues hasta ahí nos quedamos. No corre prisa, los tiempos son de Cristo, pero bueno, vamos a empezar leyendo el capítulo 13. El subtítulo dice: el culto a los astros y las fuerzas de la naturaleza. Y dice: faltos por completo de inteligencia son todos los hombres que vivieron sin conocer a Dios, los cuales, a pesar de ver tantas cosas buenas, no reconocieron al que verdaderamente existe, los cuales, a pesar de ver sus obras, no descubrieron al que las hizo. En cambio, tuvieron por dioses que gobiernan el mundo, al fuego, al viento, al aire ligero, a las estrellas del firmamento, al agua caudalosa y a los astros del cielo. Si con la belleza de estos seres tanto se encantaron que llegaron a tenerlos por dioses, deberían comprender que mucho más hermoso es el Señor de todos ellos. Pues el autor de la belleza, fue quien los creó. Si los asombró el poder y la actividad de aquellos seres, deberían saber más que es más poderoso el que los hizo. Perdón. Pues partiendo de la grandeza y la belleza de lo creado, se puede reflexionar y llegar a conocer a su creador. A esos hombres, sin embargo, no se les puede culpar del todo, porque quizás se equivocaron en su afán mismo de buscar a Dios sin querer encontrarlo. Pasan la vida en medio de las obras de Dios tratando de estudiarlas y se dejan engañar por su apariencia, ya que las cosas que ven son efectivamente bellas. Sin embargo, no tienen excusa. Aquí algo bien importante. Primero dice: sin embargo, no se les puede culpar del todo. Es verdad, no es culpa totalmente de ellos, pero retoma en el versículo 8: sin embargo, no tienen excusa. O sea, no porque no se te puede culpar solamente a ti, ni se te puede culpar del todo, no tienes excusa. Porque si fueron capaces de saber tanto hasta el punto de investigar el universo, ¿por qué no descubrieron antes al Señor de todos? La palabra de Dios en la Biblia dice que antes tuvieron excusa porque no, pero hoy en este tiempo dice que se arrepientan. O sea, ya no hay excusa, porque ya Dios puso, pues ya está completo el canon, ya está la Biblia completa, ya no hay excusa para no poder entender cómo Dios quiere que se le adore. Dice: fueron capaces de saber tantos hasta el punto de investigar el universo, y lo han hecho, ¿no? Y cuántas cosas sabemos hoy del universo que pues no teníamos ni idea cuando éramos niños. Pero ¿por qué? Si se han puesto a estudiar tanto el universo, ¿por qué no descubrieron antes al Señor de todos? El culto a los ídolos, versículo 10. Pero qué desgraciados, perdón, imagínate, o sea, si estás escuchando lo que está diciendo la palabra aquí,
Pero qué desgraciados son los que llaman dioses a las cosas hechas por los hombres. Finalmente, muchos católicos tienen la idea de que el cristiano está en contra de ellos, que les critica y que a lo mejor está nada más en su Biblia. No es verdad, porque las escrituras que dice la Biblia respecto a la idolatría están tanto en mi Biblia como en tu Biblia. O sea, no hay cambio. Pero aquí está hablando de un libro que solamente está en tu Biblia, amigo, que está en la iglesia tradicional. Pero qué desgraciados son los que llaman dioses a cosas hechas por los hombres, a objetos de oro y plata, a objetos de oro y plata artísticamente trabajados, a figuras de animales, a una piedra sin valor, tallada hace mucho por un escultor, pues ponen su esperanza en cosas muertas. Pongamos por ejemplo a un carpintero. Corta un árbol fácil de manejar, con habilidad le quita toda la corteza, lo labra con cuidado, hace un objeto útil para las necesidades ordinarias. La madera que sobra la usa para preparar toda la comida que quiere, o sea, la usa de leña. En lo que queda todavía un palo retorcido y nudoso que no sirve para nada, lo forma, lo labra y simplemente por pasar el tiempo y lo modela con una habilidad y esfuerzo hasta sacar la imagen de un hombre o lograr algo parecido a un animal despreciable. Luego lo cubre con pintura roja, tapando así todas las imperfecciones y le hace entonces un nicho conveniente, lo coloca en la pared y lo tiene que sujetar con un clavo. Tiene que tomar precauciones para que no se caiga. No sabe que el ídolo mismo no puede valerse. Y si lo sabe, pues no lo entiende o no lo quiere entender. No es más que una imagen. Necesita ayuda. Y a pesar de todo, le pide por sus bienes de fortuna, por su esposa y por sus hijos. No le da vergüenza dirigirle la palabra a un objeto que no tiene vida. Le pide salud. Acude a un ser que no la tiene. Para pedir la vida a un ser muerto. Para conseguir protección recurre al más incapaz. Para pedir buen viaje a un ser que ni siquiera puede andar. Para tener éxito en sus negocios, actividades y trabajos, pide ayuda a quien no tiene la menor fuerza en sus manos. O sea, le estás pidiendo algo que no tiene, le estás pidiendo por ti algo que no puede ni valerse por sí mismo. Perdón, algo que no puede hacer nada. Capítulo 14. Otro hombre, que está a punto de embarcarse para cruzar las enferocidas olas, ora ante un palo, más frágil que la embarcación que lo va a transportar. El deseo de ganancia ideó la embarcación y la habilidad técnica la construyó, pero es tu providencia, Padre, quien la guía, pues tú trazaste un camino en el mar y un sendero seguro entre las olas, demostrando así que puedes salvarte de cualquier peligro para que aún el más inexperto pueda embarcarse. No quieres que sea inútil lo hecho con tu sabiduría. Por eso los hombres confían su vida a un débil barco de madera, en el que cruzan las olas y llegan a tierra sanos y salvos. Así también, al comienzo, cuando murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa que, conducida por tu mano, dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. Obviamente está hablando de Noé. Bendita la madera que se usa rectamente. O sea, bendita la madera que fue usada para el arca de Noé. Maldita la madera de la que se hace un ídolo. Perdón. Bendita la madera con la que se hizo el arca. Hoy el arca representa el evangelio. Bendita la madera o la herramienta que se está utilizando para evangelizar, pero maldita la madera que hace un ídolo. Es maldita la madera maldito el ídolo y maldito el que lo hace. Qué fuerte. O sea, no solamente está hablando del ídolo, sino del que hace al ídolo. Maldito el ídolo y el que lo hace. Por haberlo fabricado, y aquel, porque siendo cosa que se pudre, fue llamado Dios. Y también aquí, en conformidad también con el canon bíblico, cada vez que dice Dios, está hablando de dioses falsos, lo dice con D minúscula. Y cada vez que habla del verdadero Dios, con D mayúscula. Y aquí dice, algo que se puede fue llamado Dios. Y aquí viene con D minúscula, o sea, un Dios que no existe, un Dios falso. Dios aborrece tanto al malo como al mal que hace. Y entonces no solamente es al que hace lo malo, sino también al que hace un ídolo. Y aborrece el ídolo y el que lo hace.
y tanto la obra como el que la hace serán castigados. ¿Por qué la obra? Si es un pedazo de madera, ¿por qué va a ser castigado? Porque detrás de los ídolos están los demonios. Quien va a ser castigado es el demonio que está atrás del ídolo y el que hace el ídolo. Por eso Dios destruirá también a los ídolos de los paganos, porque aunque eran cosas creadas por Dios, fueron convertidas en cosas detestables, un peligro para la vida de los hombres y una trampa para los pies de los incautos. Amén. Eh, Origen del culto a los ídolos. De la invención de los ídolos se siguió la inmoralidad. O sea, está hablando de que por consecuencia de la idolatría vino la inmoralidad. Yo considero que sí. Y yo considero que es verdad, porque la Biblia dice que precisamente cuando levantaron Sodoma y Gomorra, el hombre se empezó a sentir más y empezaron a ir contra Dios. Y eso, la inmoralidad no solamente habla de sexo, pero también vemos que en el mundo las personas más adoradoras de ídolos, bueno, hicieron de hecho en los templos de paganos había sexo ofrecido a los ídolos, ¿no? Entonces, sí, de los ídolos siguió la inmoralidad y fue algo que destruyó la vida. Los ídolos no existían desde el principio. No, Dios nunca permitió eso, ni van a existir por siempre, Dios los va a acabar. Vinieron al mundo por la superstición de los hombres y por eso Dios ha decretado que pronto desaparezcan. Un padre, desconsolado por la muerte temprana de su hijo, que le fue arrebatado bruscamente, hace una imagen de él y al que antes era un simple hombre muerto, lo venera luego como un dios. Hay una religión, de hecho, de Medio Oriente donde adoran como dioses a sus muertos, ¿no? Y es aquí de lo que está hablando. Luego lo venera como un dios y establece para sus familiares ritos y ceremonias. Más tarde, con el tiempo, esta impía costumbre se arraiga y se observa como ley. Por eso existe esa religión, finalmente, donde adoran a sus familiares muertos. De igual manera, por orden de los gobernantes, se da culto a sus estatuas. Y yo les voy a decir algo, o sea, finalmente no está tan lejano porque aún todavía algunos cristianos piensan que los muertos nos están cuidando desde el cielo, que nos ven. Mentira, se borró el cassette. Son nuevas criaturas, están en el cielo. Finalmente, cuando nosotros lleguemos allá, va a haber un entendimiento de conciencia que nos conocimos, pero no vamos a recordarlo de aquí, porque recordarlo de aquí va a ser recordar lo malo, el pecado, lo que nos gustaba, y Dios nos va a desarraigar del pecado. Entonces, finalmente, no va a haber un recuerdo de aquí, pero vamos a saber que son personas especiales que amamos aquí, a las que vamos a volver a ver en el cielo, pero no es verdad que nos vean y menos que nos cuiden desde el cielo. Entonces, eh, como la gente, de igual manera, por orden de los gobernantes, se da culto a sus estatuas. Como la gente que vivía lejos no podía rendirles honores personalmente, hicieron algo que tuviera algún parecido y se reprodujera visiblemente la imagen del rey que querían honrar, deseosos de adorarlo, estando ausente como si estuviera presente. Luego la ambición del artista fomentó en los que no conocían al rey el deseo de venerarlo, pues deseando sin duda agradar al gobernante, exageró con arte la belleza de la imagen. Así la gente atraída por el encanto de la obra consideró como objeto de adoración al que poco antes honraba siendo solo un hombre. Esto se convirtió en una trampa para los hombres, porque ellos, esclavos de la desgracia o de la tiranía, dieron a la piedra y al palo el nombre que solo pertenece a Dios. Un ejemplo, un botón, ¿no? Finalmente, uh, antes eh, teníamos los billetes de 20 pesos de Benito Juárez, de pronto empezaron a hacer unos billetes de 500 pesos de Benito Juárez y se dan cuenta, es la misma imagen, pero fue perfeccionada, como que hicieron mejor la imagen, le quitaron algunos detalles y si nosotros viéramos una foto original de Benito Juárez, pues hay muchos detalles, imperfecciones en su cara que quitaron para hacerlo parecer mejor. Y muchos gobernantes o muchos candidatos cuando se toman la foto para que la publiciten en lo que está su campaña, pues le dan muchos retoques y ni se parecen a quien realmente, ¿no? Y eso pasa aún ahora hasta con los filtros, cuando en internet de pronto vemos en un filtro a una persona y cuando lo vemos en persona, pues nada que ver, ¿no? Porque se quitaron muchas imperfecciones. Eso es algo de lo que está hablando, por poner ciertos ejemplos de lo que habla la Biblia. Consecuencia del culto a los ídolos. Pero no contentos con su error de no conocer a Dios, viven los hombres en una espantosa guerra causada por la ignorancia y a tan terribles males llaman paz. O sea, por no conocer a Dios es por lo que existen las guerras, por lo que hoy hay guerras causadas por la ignorancia y a tan terribles males llaman paz y dicen paz, paz en el mundo cuando paz no hay. Practican ritos en los que matan niños. Sabemos que hoy hay
religiones que están muy ocultas y que nada más aparentemente son rumores, pero sí hay videos donde se están matando niños. Hay filosofías donde celebran cultos misteriosos o rezan locas fiestas de extrañas ceremonias. Ahora, lo que sigue, honestamente, es algo que vemos en la sociedad comúnmente. No respetan ni la vida, fácilmente se asesina a la gente, hay abortos. Creo que hoy tiene más derechos un animalito, y no quiere decir que sea malo que lo tenga, pero a veces que un ser humano, porque sí hay derecho de abortar a un bebé. Entonces no respetan ni la vida ni el matrimonio. Estamos en un tiempo en donde hasta se hacen chistes mofa de la infidelidad y del adulterio, y donde muchos hombres pueden presumir. Es más, hay trabajos en donde hay gente que saben que una persona tiene amante y casi casi le aplauden, ¿no? Finalmente. Entonces no respetan ni la vida ni el matrimonio, sino que un hombre mata a otro a traición o lo hace sufrir cometiendo adulterio con su esposa. Esta, este libro parece que está actualizado, ¿no? Está hablando de la sociedad de hoy y es lo que estamos viendo. No respetan ni la vida ni el matrimonio, sino que un hombre mata a otro a traición, lo hace sufrir cometiendo adulterio con su esposa. Todo es confusión, muerte, asesinato, robo, engaño, sobornos, infidelidad, desorden, juramentos falsos, confusión de los valores, ingratitud, corrupción de almas, perversión sexual, destrucción del matrimonio, adulterio e inmoralidad. ¿Algo de eso te es extraño hoy? ¿Será que ellos vivían en un mundo diferente o estamos hablando de algo que hoy está también? Entonces es interesante estudiar los libros apócrifos que tiene la iglesia tradicional o no. Vemos que sí, porque finalmente está hablando de verdades aquí. Está hablando de verdades, está hablando de un tiempo en el cual estamos, es actual, es algo que estamos viviendo. Todo es confusión, muerte. ¿Cuántas veces llegan y asesinan a estudiantes en las escuelas? ¿Cuántas veces ha pasado que llega un loco y saca una metralleta a todo el mundo? Robo, engaño, sobornos. Estamos en un país de los tristemente más corruptos que existen en el mundo y a veces hasta se jactan de ello, ¿no? En este país. Infidelidad, desorden, juramentos falsos. Es bien fácil, ¿no? Que muchos de pronto van a un templo y juran por una cierta cantidad de años de dejar de tomar y mañana rompen su juramento tan fácil. Confusión de los valores, porque sí, ciertamente estamos en un tiempo donde se han perdido valores, pero la generación nueva cree que tienen valores cuando es confusión de valores, porque hoy están tomando como valores cosas que realmente son sin valor y los verdaderos valores los están haciendo a un lado. Ingratitud, corrupción de las almas, perversión sexual. Hoy estamos viendo que ya hay pederastas que están buscando que sea legal, que se pueda tener sexo con niños y otras tantas barbaridades. Destrucción del matrimonio, vemos que lo hablaba hace rato, o más bien lo hablaba para mí hace rato, para ustedes en el video anterior, respecto precisamente a que antes era bien difícil que en el cristianismo hubiera divorcios, hoy es tan fácil, ¿no? Que se divorcien entre cristianos también. Adulterio e inmoralidad. El culto a los ídolos que no son nada es el principio, causa y fin de todo mal. Qué interesante, es verdad. Si nosotros lo analizamos, y aún puedo sacar las escrituras de la Biblia que respaldan esta palabra. El culto a los ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todo mal. Toda la falta de valores, toda la confusión, toda la serie que dijo en los versículos anteriores esta palabra es la causa, el principio, causa y fin de todo mal. Todo lo malo que estamos viviendo es por causa de los ídolos. Los que los adoran, fíjense también otra vez aquí otro punto, los que los adoran celebran fiestas en que se pierde el juicio. O sea, muchos hacen sus 15 años, sus bodas, sus bautizos y después se van a la pachanga y se emborrachan o pronuncian falsas profecías o viven, o muchos empiezan ahí con el rumor, ¿no? Es que dicen que se va a acabar el mundo el 13 de mayo. Y ahí estaban todos bien espantados de que se iba a acabar el 13 de mayo y no pasó. Y otras tantas cosas, ¿no? O viven en la injusticia, o juran en falso con facilidad. De pronto he visto personas, ¿no? Que de pronto por querer ocultar su infidelidad, de pronto sí dice la esposa, júramelo por tu hijo, te lo juro por mi hijo. Y juran en falso con facilidad, porque si es verdad y él está todavía diciendo que no. Como ponen su confianza en ídolos sin vida, piensan que el jurar en falso no les va a traer ningún mal.
pero serán condenados por dos razones: por tener una falsa idea de Dios, por querer que Dios se reduce a una estampita, a un pedacito de madera o de metal, dando culto a los ídolos. O sea, creen adorar a Dios por medio de esos ídolos, por eso dice, por tener una falsa idea de Dios, dando culto a los ídolos, y por jurar contra la verdad y la justicia, despreciando cuanto hay más de sagrado. No es que los ídolos por quienes juran tengan poder alguno, sino que el castigo reservado a los pecadores cae siempre sobre los que cometen actos malos. O sea, desgraciadamente, todo lo malo que puede pasarle a alguien es por adorar a los ídolos. Y los ídolos por los que juran no tienen poder alguno. Aunque muchas veces aparentan hacer milagros, ya lo dijimos, hay demonios detrás y que les hacen que para que desvíen la atención y no crean en el Dios único y omnipotente. Bueno, hasta aquí terminamos. Vamos a dejar el capítulo 15 para el siguiente video. Con eso vamos a terminar el ejemplo de uno de los libros que la iglesia tradicional llama deuterocanónicos, y dándole gracias a Dios porque pues no siendo un libro canónico, tiene mucha enseñanza y mucha bendición para nuestras vidas, y que podamos reforzar y apuntalar con la Biblia, ¿no? Finalmente, como lo haríamos, como se los dije, con un libro cristiano de hoy, que no está en la Biblia, pero que simplemente es un libro que nos va a dar un buen consejo. Así lo tomo yo, y así espero que lo tomen ustedes y que hayan tomado algo también de lo que dice este libro. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, me pongo en sus manos y espero que sea de gran bendición para la vida, tanto de los que sentían como pecado leer un libro apócrifo, como para los que creen que es deuterocanónico y que es de otro canon, pero que es canónico. Padre, es de bendición para los dos, porque unos van a tener la sorpresa de que pueden aprender y otros van a tener la sorpresa de que lo que nosotros les hemos dicho, pues su Biblia lo dice. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y como siempre, les pido un like, que puedan compartir para que otros también puedan recibir la bendición, y que puedan regalarme un comentario en la caja de comentarios. Todos los comentarios los vamos a estar contestando. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.